gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Estoy contento. Se está liquidando toda la beta de la 6.0 de Notcry. En un vídeo aparte os hablaré de los kits de Flints y de Lauma que por encima se sabían. Y Lauma es la nueva Najida que va a habilitar Blooms lunares y Hyper Blooms lunares. Además de que efectivamente, como os dije también en vídeos anteriores, los sets y las mecánicas de los personajes de Notcry, siento la noticia, están cerrados a jugar 2 o 3 personajes de Notcry con reacciones lunares, con lo cual sí será importante Aino y sí se va a jugar full equipos de personajes de Notcry, porque ahora en este vídeo vamos a hablar de los sets de artefactos nuevos que van a marcar el meta de toda la región, así como el obsidiana y el pergamino de Natlan o el cazador fantasmal y compañía dorada en Fontaine, y de las armas de Notcry, las que tendremos al iniciar la versión. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Este vídeo es increíble para hacer amena la espera hasta que salga la versión 5.8, mientras todavía están en mantenimiento, aunque también seguramente está en stream, así que el link aquí abajo en la descripción. Y lo que siempre digo, Bendy gratis por hacer todo lo anterior, que no os cuesta nada apoyar el vídeo. Creo que ahora además hay unos puntos en YouTube que hacen que se recomiende el vídeo. Lo mismo, cuantos más puntos gastéis, más posibilidades para la Bendy. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla, que aproveche si estáis comiendo. Bienvenidos invitados a los streams y vamos con los sets y las armas de Notcry de la 6.0. ¡Hola! Soy el Phil del futuro. Lootbar. No, no es Lootbar, es un disclaimer muy importante, pero igual use el Lootbar. Aquí abajo en la descripción, ayuda un montón, ahorran un montón y apoyan el canal sin hacer nada. Señores, disclaimer importante. En la beta, según ha salido y he grabado los vídeos, todas las pasivas y cargas y stacks de esto de la luna llena, luna nueva, las fases lunares, eran 3 y te obligaba a tener 3 personajes de Notcry. Resulta que hay una segunda beta en la que hay 2, y esto es bueno para los jugadores porque los equipos de Notcry deben llevar 2 personajes de Notcry y luego ya 2 de otra cosa, con lo cual hay más jugabilidad, más versatilidad, más combinaciones y mucho mejor para todos. Hago este disclaimer porque a la altura de grabar los vídeos estaba solo la versión de la beta donde había 3, o sea, necesidad de 3 personajes de Notcry para los sets de artefactos y algunas reacciones. Pero este disclaimer lo grabo sabiendo bastantes horas después que hay otra versión de la beta, y veremos cuál es la final, no lo sé, donde solo con 2 personajes de Notcry puedes activar los 2 stacks, no 3, sino solo 2, de los sets y el resto de cosas importantes. Con lo cual, hay esperanza, señores, y puede ser que al final del día tengamos, digamos, solo que activar 2 stacks y solo tener 2 personajes de Notcry por equipo, más otros 2 personajes antiguos, lo que lo haría bastante más jugable y divertido. Sin más, os dejo con el feel del pasado y con el vídeo. Estar atentos porque estaremos reaccionando también al kit de los personajes y a todo lo que salga durante estos días, aparte de reaccionar, jugar, probar, testear a Inefa y todo lo que nos trae la 5.8, como las skins, el mapa, todo lo nuevo. Señores, vamos a empezar rápido. Las armas. El arma de Lauma. Catalizador, 542 de ataque base, 265 de maestría, igual que el de Najida, igual que el de Citrali. Pasiva. Es un arma exclusiva, obviamente. Es un arma solo para el personaje. Dice, cuando la habilidad elemental golpea con hidro o dendro, el personaje equipado obtiene un efecto de 60 puntos de maestría durante 4.5 segundos. Esto se puede activar también fuera del campo y se puede reactivar continuamente, aunque sea un bufo corto de 4.5 segundos. Es decir, bufo número 1, 60 de maestría, siempre lo vas a activar con Lauma. Cuando un miembro del grupo cercano, es decir, alguien que no sea Lauma, activa el efecto de Bloom lunar, obtienes otros 60 de maestría. Lo puedes reactivar continuamente. Así que son 120 de maestría para Lauma. Cuando escritura del lejano norte y Oda la luna nueva están activas al mismo tiempo, es decir, cuando ambos stacks anteriores, 60 y 60 de maestría, están activos al mismo tiempo, fácil, el daño de la reacción de Bloom de los miembros del equipo aumenta un 120 y el de Hyper Bloom y Crepitar, es decir, también bufa Crepitar, un 80%, casi duplica el daño de Hyper Bloom. Claro, los equipos top de Hyper Bloom, a menos, y ahora vamos a hablar del tema de los sets y de jugar equipos de Notcry con todo lo demás, básicamente Lauma es la nueva Najida. Lauma
se va a poder jugar y se jugará muy posiblemente los Hyperblooms antiguos, por ejemplo, el Alhaitham, Lauma, Furina y Cookie triple maestría. Y va a ser mejor jugar Lauma con su arma y este 80% extra en daño de Hyperbloom o Hyperbloom lunar que lo que pudiera ser lo que es la propia Nahida. Y en el futuro, y ahora hablaré de los sets, por supuesto va a ser mucho mejor Lauma con Nefer, Carry Dendro de Bloom lunar y el resto de reacciones, Lauma, Nefer y un hidro de Notcry, como podría ser Aino y en el futuro Columbina, y te deja un solo slot libre, que es el de Cookie, para jugar Hyperbloom o Nilou para jugar Bloom, y no vas a jugar a Nahida y posiblemente no vas a jugar a Furina. Y se cumple lo que os dije de que los arcontes van a estar un poco más desplazados, no inservibles, desplazados, y se cumple lo que os dije también que había un leak que podía hacer enfadar a la gente, y es que las reacciones y todo el meta de Notcry va a girar en torno a solo jugar personajes de Notcry. Y dice el personaje que equipe este arma puede activar los efectos fuera del campo. Ese es el arma de Lauma y nos dice mucho del meta de Notcry y nos dice mucho de Lauma. Os haré un vídeo aparte con el kit de Lauma porque va a ser como una Nahida mucho mejor para todas las reacciones de Bloom, de Hyperbloom y por lo visto para Crepitar, que literalmente es para lo que es Nahida, para los equipos de quemadura hasta Emily. Ahora vamos con el arma de Flins. Recordemos que yo os dije, y haré un vídeo del kit, que es un carry de electrocargado lunar, que su best in slot va a ser con Inefa y con Columbina, y luego de último, un último personaje ya que sí que podría ser fuera de Notcry, porque los equipos de Notcry y los sets, repito, ahora los vamos a ver, están hechos para jugar 3 personajes de Notcry y los sets, si no, no se activan correctamente. Arma de Flins, dice 674 ataque base, 22 de probabilidad, como el arma de Arlequino o como el Jade de permanente, los stats base. Y luego dice: durante 3.5 segundos, y aquí creo que está mal traducido porque dice 3 segundos y medio después de usar la ulti. Esto no tiene sentido porque solo 3 segundos está mal realmente. Creo que es después de usar la habilidad elemental o golpear con la habilidad elemental o hacer una reacción elemental o hacer una reacción lunar elemental o algo así. 3.5 para reactivarse igual que el arma de Lauma. El daño del personaje equipado por la reacción de electrocargado lunar aumenta un 36%. Además, cuando el personaje equipado activa una reacción de electrocargado lunar, obtiene 28 de daño crítico y restaura 12 de energía. La restauración de energía una vez cada 14, es decir, le da 28 daño crítico, energía y 36% de daño electrocargado lunar. Es un arma cerrada, pero es un arma igual que la de Inefa. Imaginar Flins con este arma, y no sé si alguna constelación, y seguramente tenga un bufo base a C0 a daño de electrocargado lunar, más Inefa, que sabéis que con C1 y arma duplica casi el daño de electrocargado lunar. Es una locura. El meta, desde luego, va a ser Flins Inefa Columbina o Flins Inefa Aino temporalmente, y luego algún otro personaje extra, como podría ser Kazuha perfectamente, porque la rotación de Flins sí que es de 15 segundos. Shilonen incluso también, porque bufaría el daño de Flins, no el daño de la reacción, pero sí afecta a la bajada de resistencias. Pero... o Durin, que Durin se dice que será un soporte global como un Bennett 5 estrellas, pero Durin va a poder hacer, o por ejemplo, va a ser como Xiangling y posiblemente sobre electrocargado, va a poder hacer super vaporizados fuera del campo, porque va a curar y va a ser una mezcla de Bennett, Xiangling, curar y bufar a todo el equipo, equipos antiguos y nuevos de Notcry, así que capaz el best in slot es con Durin. Señores, Flins se viene muy fuerte, pero es dependiente de Inefa, totalmente. Quien quiera jugar a Flins o le gusta el personaje, que sepa que, al igual que Skor depende de Scoffy, Flins depende de Inefa y por supuesto de Columbina y Durin en el futuro. Los sets, que diréis, bueno, Phil, las armas nos definen el meta. ¿Qué hacen los sets? Pues literalmente hay un clip en stream que los editores pondrán por aquí antes de que se liqueasen, que dije, tíos, voy a dejar esto aquí porque es, digamos, mi forma de deducción de lo que van a ser los sets. No soy el CEO. ¡No soy el CEO! Y hacer de todo. Los editores pondrán por aquí un fragmento de, yo que sé, 30 segundos diciendo un poco por encima de lo que creo que va a pasar. Ahí lo veréis. 2 sets de carry y de soporte. Igual que en Fontaine, igual que en Natlan. Set de carry. Si el carry en campo ejecuta una reacción lunar, te da un valor importante de algún stat que haga falta. Ejemplos, te da probabilidad, te da daño crítico, o te da un porcentaje de daño en la reacción, o maestría, o yo qué sé, pero algo que importe. Y el set de soporte, el que seguramente pueda llevar a Aino y el que haga que los equipos con Aino sean imprescindibles. Set de soporte.
Si un personaje, como el de Pergamino, tíos, igual que el set de Pergamino de Natlan, si un personaje que tenga una reacción lunar, porque te lo van a cerrar a reacciones lunares, no te van a decir, por ejemplo, que Fischl pueda activar el set, porque Fischl no activa nada lunar. Si un personaje que esté involucrado con su elemento y la reacción lunar pueda ejecutar la reacción lunar, la ejecute, te da un bono de daño elemental o un bono de daño en la reacción de no sé cuántos. Si tuviese que mojarme y decir algo más concreto para que me acusen de feo, diría que o bien al carry le van a dar probabilidad de daño y ya está, no se van a complicar y es muy fácil hacerlo así. Y a los soportes quizá con la condición de que sean de Notcry y activen una reacción lunar y que en su kit ponga que activan reacción lunar, como Aino por ejemplo, yo diría que te dan bono de daño en la reacción lunar. Es decir, van a hacer que la reacción lunar sea mucho más fuerte. Y ahora os voy a decir los sets realmente que efectivamente acerté en el 90%. Set de carry, técnicamente. 2 piezas, 80 de maestría. 4 piezas, cuando un miembro del equipo activa una reacción lunar, si el personaje equipado está en el campo, el personaje equipado gana una pasiva. Da igual, la pasiva porque sabéis que le ponen nombres raros. 4 segundos. Esto se puede reactivar, stackear, da igual. Dice, cuando se activa esta pasiva y hay una fase lunar creciente o llena, ahora explico la fase creciente o llena, pero para que me entendáis. Creciente es cuando hay 2 personajes de Notcry. Llena es cuando hay 3 personajes de Notcry. Para activar el set debes jugar a Inefa, que cuenta como Notcry, a Flinns y a Ino. Y luego ya un último personaje que complete el equipo, que como digo en el futuro es muy posible que sea Durin. Os obligan a jugar 3 personajes de Notcry. Flinns podrá ir con Furina, pero va a ser 1000 veces mejor con Aino porque va a activar los 3 stacks del set, de los 2 sets que te piden en todos los casos la segunda o la tercera fase de la luna, que es con 2 o 3 personajes de Notcry que activan reacciones lunares en el equipo. He aquí el dato más importante. Dice, cuando la fase está creciente o llena, es decir, 2 o 3 personajes de Notcry, el personaje equipado, en este caso Flinns, va a ganar 15 o 30 de probabilidad. 30 si hay 3 personajes de Notcry. Por eso Flinns va a ser mejor con Aino que con Furina. Y se tiene que jugar Inefa Flinns Aino o Inefa Flinns Columbina en el futuro. O Nefer, como carry dendro, va a llevar este set y va a necesitar Nefer Lauma Columbina para activar los Blooms. Y de último, puedes jugar Nilou para jugar Full Bloom o puedes jugar Cookie Triple Maestría para jugar Hyper Bloom. ¿Entendéis, verdad? Ahora lo entendéis todo. Vas a necesitar 3 personajes de Notcry. Y básicamente 15 de probabilidad, o sea, 15 con 2 personajes, 30 con 3 personajes de Notcry. Dice, por cada personaje de distinto tipo, es decir, por cada personaje de Notcry que sea Moonshine, es decir, que tenga relación con reacciones lunares de Notcry, además, todos los miembros del equipo ganan un 10% de daño en las reacciones lunares. Es decir, 20% con 2 personajes de Notcry, 30% con 3 personajes de Notcry. Flinns y Nefer y todos los carries de Notcry van a llevar este set. Que si llevas 3 personajes de Notcry, repito, 3 personajes de Notcry, Aino como Hydro o Columbina en el futuro, tendrás 30 de probabilidad y 30 de daño en reacciones lunares. Básicamente, si solo tienes 2 personajes de Notcry, pierdes 15 de probabilidad y pierdes 10 de daño en reacciones lunares. Es tremendamente poderoso, pero solo es para jugar equipos de 3 personajes de Notcry. Este efecto se puede activar si el personaje está fuera del campo, es decir, el personaje tiene que iniciar todo esto estando dentro del campo y activando una reacción y demás, pero luego al rotar con el equipo y estar fuera del campo lo puede seguir reactivando, con lo cual es para el carry, pero el carry en el momento donde está fuera del campo y este set se activa perfectamente. Es el set de Flinns, el set de Nefer y el set de todos los carries de Notcry. Set de soporte, porque me diréis, bueno Phil, claro, está roto, es como el obsidiana en Natlan, pues está roto, no es para sí, está roto. Set de Notcry de soportes. 2 piezas, 20% de recarga, 4 piezas. Cuando se golpea con daño elemental, es decir, de cualquier manera, gana otro efecto, 8 segundos. Este efecto dice, cuando la fase lunar está en creciente o llena, es decir, 2 o 3 personajes de Notcry,
Todos los miembros del equipo ganan 60 con 2 personajes de Notcry, 120 con 3 personajes de Notcry. Os recuerda al instructor, ¿verdad? Es un set de instructor, pero para los personajes de Notcry. Y dice, por cada tipo diferente de personajes de reacciones lunares que haya en el equipo, todos los miembros del equipo ganan daño en sus reacciones lunares un 10%. Este efecto se puede equipar fuera del campo. Es decir, 20 de recarga al personaje que lo tenga, 120 de maestría como instructor a todo el equipo y 3 personajes de Notcry nos dan 30% de daño en las reacciones lunares. Si combinas ambos sets, porque vas a llevar 2 personajes de Notcry, como mínimo un carry, un soporte y un personaje adicional, 3 personajes de Notcry, vas a tener un 60% de daño extra en las reacciones lunares, 120 de maestría y 20 de recarga. Si solo hay 2 personajes de Notcry, la mítica de yo soy popular y quiero jugar Flins con Inefa y luego quiero jugar Furina Kazuha para electrocargados. Solo tendrás 60 de maestría y no 120. Solo tendrás 40 con los 2 sets, 40 de daño y no 60 de daño en las reacciones, juntando 30 de un set y 30 de otro. Conclusión, están rotos. Están para personajes de Notcry y tienes que llevar 3 personajes de Notcry por equipo para activar, en vez de 15 de probabilidad, 30, en vez de 60 de maestría, 120, y en vez de 20% de daño en las reacciones por 2 sets, 40, 30% por 2 sets, 60 de daño en las reacciones. Damas y caballeros, se cumplió todo lo que os comenté anteriormente y esperar el kit de Flins, el kit de Aino y el kit de Nefer, que aparte de la build de Inefa en esta semana tendréis los 3 kits en 3 vídeos separados para que veáis y aprendamos todos de los personajes. Se viene meta de Notcry, se viene 2 grandes equipos de electrocargados y 2 grandes, o sea, un gran equipo de electrocargados y otro gran equipo de Blooms con Nilou o de Hyper Blooms con Cookie, con la core de Nefer, Lauma, Columbina y el de electrocargados con la core de Flins, Inefa, Columbina y Aino se jugará en vez de Columbina temporalmente hasta la 6.3 y los 2 equipos serán tremendamente fuertes y meta y tendrán solo un slot libre. En el caso de los equipos de Blooms, Nilou o Hyper Bloom Cookie, y en el caso de los equipos de electrocargados podría ser muchas variantes, incluida Mabuika. ¿Qué diréis? Mabuika. Sí, Mabuika fuera del campo haciendo vaporizados y dando 40% de daño, o sea, vaporizados sobre el electrocargado lunar, haciendo vaporizado más sobrecarga y dando un bufo y un 40% de daño elemental al Electro por la sobrecarga y al Hidro también, y siendo Mabuika un soporte increíble para Flins hasta que salga Durin, que será el soporte yo creo predilecto para hacer sobrecarga y vaporizado sobre electrocargado lunar y seguramente alguna reacción extra. Poquito más, disfrutar muchísimo de este vídeo, lo que hemos aprendido, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, y chaito.